Baisha pamba, eisha papina, coina, me ayuma, wiruma, pm, pende programa. Y el programa entero vetido a pejano, majera, vagina, gatoralo, hermano, fuera. Aquí un pastor Viri Vázquez estaba coronel abogado, departamento de Itapuá, y pina, yepita, soy una pendiente. Allá pico, amo hoy, ame, pm, pende, rompe espalda por Urumbaba, peisha, edición número 380, Juan capítulo 9 verso 35 de Mayi queda, Maimina. Sí, 32 al 34 y ya poco pues verá. Apesamos a ver que imagina edición número 380, 20 edición mande a 400 bella majita lo mismo. Ya venga upecha permitiñan deja ya hoputi lo mismo. Récord Guinness a la pinda. Ni para lo que. Oye, esa moda vaya ya. Ay, no, cuando más está ya grabado, papi, iña pensáis de hina, vea. Abuye que va todo Sergio, ya puti, damos 420 más, ya jada yo, ya jaque nada de ese compañero, a pecha ya jupi, ya jaoina, YouTube, hoy, a esa hoy, lo mitad compartía, veina, Facebook, y imagina Telegram, WhatsApp, pecha, ya jaoina. Tranquilo por ahí, tu así. Gracias, Pastor Sergio, gracias. Pecha veíamos. Ya me yende a buille, yende a pisacuera, ya ye puta sopa, yende en diego para piete a veía, o alguno yembo aguasuma y bo en mi misma y la aprende a. Allá pi mi misma vez a grupo jare, jamba, ela, ya aprende a hinai. Fuerza lumita. Fuerza, a niña canguiti no la ya de COVID es sustento bíblico suficiente, pero la va esta le itan de y va ella te refuta tan de la de biblia bien no la herea su escuela, a esa calle y su escuela a yo allí hizo otro versículo de referencia o pensan de mañana ya va po va ella que yeta así que pensan de dice con la aprendimiento de ese no tiene aprendimiento ahí aprendimiento de echamos güey allá ese güey esa fuerza no está vale ni que yeti va ebio hay pone comulgana ya güey y donde te desecho pues le iba ahí pero mientras los hombres indígenas a los judíos veía güey naigo bueno al judío al que era ciego o pulsar su güey pero o seguía el Mashiach lo perdéis va ebe a pesar de ñande gatulo y está ñande un jefe y congregación y bueno ya pero ñande me con el Mashiach y me con la bendita escritura con las verdades doctrinales. Entonces me en comunión con el Padre, a lo balea. Y pues ya no se nos cierra puertas en las congregaciones. Bueno. Más 595-985-162-975 loita. Vean de Pumburimi, Popegua, número. Esa yo pues maisha a pembu se miamo la vende mensaje y cuera ñe porandu misa ña ve cuapa moña en el sistema va esa ña va point esa mi a veces y no pe activa ya me da ahí latigo 0985-6898-24 ya hoy no mara llévale sea lo vitan rucas más y ñe putu y mi hasta vea giro tigo y nada línea tigo pe otro gato personal más 595-985-162-975 línea personal vea upea ve uñande completo y nada ñande a ver un majela mensaje ñe ponando iscuela de jegua oye uraña en boe oye ura consejo orientación ya poina wea. Gracias por la confianza. Algunos llevaré consejos pero la decisión que me toma último. Si usted me piden consejos, se anda ahí a dictaminar, me cato analiza por tomar la decisión. Se anda recoger decisión de nadie. Emitan de BM esa para la areconamos la revelación BM para la yapuana en ese caso según la de situación uno se palabra mía entregata BM pero la decisión lo toman ustedes. Bueno
30 y... veamos cuál es la diferencia entre el Hijo del Hombre, y hijo de Dios se incluye puta huevo para 35, vaya le invita la ñan de verso 35, Juan capítulo 9, y oyó el Mashiach que le habían expulsado y hallándose le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? ¿Crees tú en el Hijo de Elohim? O Hendú Yeshua o bueno gema Hawe Shupe Hikwei Upe Tupao Wasuwi Ha Otopao He Ishupe Depiko Reguerovia Ñanderute Raupe Erovia Pico Shupe de Irila Yeshami Reina Valera y oyó Jesús y le habían expulsado, ya no se dijo, ¿crees tú en el Hijo? ¿Crees tú en el Hijo? Yeshami Bim en el Hijo. 35. Y ya Josué oyó decir que lo habían expulsado y cuando se encontró con él le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Entonces ya Codo pregunta, a ver si interesa. Bueno, nive y erovia pico chupe. Español ve jamboyere damos. El español ve y erovia pi ellero. Aunque ya mañana por a mí vea. A ver, coña ya puta shui dos reflexión a ver. Ojo, 35 yuque a ver, a ver. 35 un pico. 9 a ver, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo? Bueno, había sido entonces abicatuya él ya güero viaja la ia haya giro viaja ese ahí entonces catuyi puru do forma con guaraní bewa ya lo via para la ia con español pues sí creer en él. Los dos y que ya ponían de hoy ni ponen dos una cosa pues era obviar o si el Mesías, creer en él, y otra cosa es creer lo que él dice. Moco y vea ya justificada en obediencia. El yeroviano las usitija yeroviano las y a la yeroviano las ya cierto ya ponen ni obediente algo. Porque la herende de Arobia City al Mesías a Arobia las y a y donde ella pone es borra para llegar. Bueno, pues ande ya potía aclaración y a ver, a mañana ambos lleguemos con Guaraní Peguape a topa allí pego comentario y naisha. Happy vean diferencia entre el Hijo del Hombre y Hijo de Dios. Bueno, ambos moco y vean término rique hago esa caína gurila hijo de Elohim desde la perspectiva hebrea ya jatamos chupe ambos tienen son títulos, no es nombre y nada. Hijo de hombre es un título, hijo de Elohim es título y cuimba era ha ñanderura. Bueno, porque otros me están diciendo entonces si el hijo de hombre ¿por qué dice que Dios no es hombre para que? Bueno, pero no hay que entender la traducción en español hijo de hombre en su forma literal, no, de Isai que todopoderoso es un ser humano, no. Es un título o designada gina al Mesías. De Isai que el Todopoderoso es hombre, sino es un título del Mesías. Ni equivocate ni ya haga literal, vea, a ver, hijo de hombre, ¿qué decir que de ya no, nada, bueno, hijo de Elohim, un bebé por ejemplo, hijo de Elohim, vea lo más correcto ahí, allá. Entonces, hijo del poderoso.
o se puede decir hijo del Todopoderoso ahí. Después hay problema. Pero con título, igual que Mashiach o Mesías español, ¿ve? Mashiach Heiseina, ungido con el Espíritu de Yahweh. Ha Mashiach ven Elohim, el Mesías hijo de Elohim, porque la Mesías la oye presentar como ungido, pero ahí la hijo de Elohim como el Mesías Yahshua. ¿Sí? Se consideran, por eso que hay una parte donde dice que aparecían falsos mesías también. Bueno, lo que yo la ya posee pedir aclaración con ave, por qué oye por anduce si la raíz de la palabra griega Christos, ¿en qué se diferencia de la palabra hebrea Mashiach? Es cierto que hay diferencia. Bueno, hay diferencia en dos sentidos. Hay diferencia en que Cristo, la gente le adoran a Cristo. La gente dice que este Cristo es el Todopoderoso. La gente dice que este Cristo anuló las leyes. Cristo, según el molde de las religiones, o inventada cuelomita. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de Mesías o Mashiach, estamos hablando de aquel judío, hijo de Elohim, portador de la unción divina, o portador del Espíritu de Yahweh, que predicó en Jerusalén, anunció la buena nueva, no anuló los mandamientos, sino que dijo que él vino a cumplir. Ahí la mamá no cumplir ya te mandamiento yepemishi upea do lleve como ahí va veremos reino ve Mateo 17:19. Como veis los 10 mandamientos, Mateo 19:16 en adelante. Pea la Mashiach y era judío. O mano hambo hapu ara hawebe hoy kobe bo hapu ara hambo hapu pujare hawebe. 3 días y 3 noches. El Cristo que inventaron las religiones muere un viernes y resucita un domingo. Y el Mashiach judío de la Biblia muere un miércoles y resucita un sábado antes de la puesta del sol, según el calendario bíblico, según las festividades judías, israelita, pero ya eso ya entendemos. Entonces, pero que en cuenta, vea, hoy PTI Cristo, o inventar con las religiones, ¿sí? Y está el Mashiach de la Biblia, quien realmente vino, existió, murió y al tercer día resucitó. 3 días y 3 noches. Vea la verdadera. Ores un resucitar yo la itua, hawera hasho y vagato, ¿sí? Ha uye hina. Y cato en esa omo pun aman mama o manoa que yerovia pese. Y cato en esa o reina en el periodo milenial. Vea con Mashiach ha EPTI ñanderura ha abei ha EPTI intercesor entre el Todopoderoso ha por afuera. Timoteo 2:5. Hala Cristo katu oñe considera shue ñande yara iteramo. Pepillaba in oye adorar shue. Entonces oí PTI aclaración ya puedan haber. Por lo que están preguntando aquí, ¿por qué hay diferencia? Si se diferencia. Apear la diferencia. Además de la raíz de Mashiach, que quiere decir ungido o portador del Espíritu Santo. A Cristo
oye, ahí que está ungido, pero se refiere también a alguien que está ungido con un aceite, con un perfume, ¿sí? Esa es la raíz más que se le puede añadir a Cristo, a la Mashiach, que está ungido por el Espíritu Santo. Una sola definición. Bueno, Ha-Mashiach, el Mesías, veala, hijo del Todopoderoso, no es el Todopoderoso, es su hijo. Este creí versículo muy. A la Cristo, este se presenta como el mismo Todopoderoso. Y se puede demostrar bíblicamente eso, que el Mesías es hijo. Este que dice, me un está la oñe, vean mi ipa juega por lo menos por anduro y responder a su hija la va para el Mesías es hijo y no es el padre. Ya compartí el versículo bíblico. Pero la mía pues una cuña en el 10 de capítulo 1 yo y cuadapama. Ya se recuerdan ahí común dama ver. Bueno, mañana joder señor de transmisión. Hoy bueno, título ese fue el título original porque no es porque en hebreo es sí, según no hay problema, no puede ser la Cristo pero sea un DBM la va esa guapa la oía. Si vos querés seguir llamándole así, pero sea entender. Como me preguntaron si hay dos digo el mismo, la diferencia, se ya ponen la diferencia. Aprendernos están de conclusión. Hay hasha GP mi tapisa o yurea consejo en de igual te llame mande esa capa y te mande de igual también bella pope ahí. Mashiach, título personalizado referente al Hijo de Elohim que se encarnó. Cristo, en nueva. Cristo, las religiones lo tiene como el mismo todopoderoso que se hizo carne. Ya. ¿Ven la diferencia? La Hamashiach, Eoñembojo, Jala Cristo Catu, el todopoderoso Oñembojo. Esa vaina la diferencia. Ya hago yo pita algunos veina, pero ya comparté la versículo bíblico. Ya comparté, ya esa caja. Podemos tocar verso por verso. Yeshami a ver. Muy bien. Bueno, una vez que vemos ahí que dice hijo de hombre, sería Mashiach Ben Adam, digo, hijo de Adán, que sería hijo de hombre. Pero no, ñande ya entendeu pesa, pero en hebreo es más profundo. No se refiere a un hijo de un hombre terrenal nomás, sino se refiere a un hijo del Adán no terrenal. Juan 1:14. ¿Sí? Yareco Hebreo 1:5. Nada imagina. A ver, hoy invité la versículo la anguete ya explicarla esa guapa la Mashiach. Juan, que hay poco itaco de estudio, pero por lo menos. Pues hasta ya Juan 1:14. Juan 1:14. Ya diferenciada el Mesías a la Cristo. Juan 1:14. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está. El verbo fue hecho carne. No dice que acá el Todopoderoso se hizo carne. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria y la gloria como el unigénito del Padre. Único hijo del Padre. Véalo en Bojoa. Baja ahí el Padre. Entonces, a la Cristo de las religiones cristianas
Bueno, pea el padre oñembojo por la mala traducción de Timoteo 3:16, que ya hemos comprobado que esa traducción está mal, fue corregido por los católicos para hacer creer lo que muchos creen, que el Mashiach es el padre. Pero en la Peshitta aramea o la Septuaginta del siglo II de Iriupecha, y él se hizo carne, de Iri Dios se hizo carne. Aparte que tú puedes comprobar, me peje cala, pero bien no se areco a ver la documento, pero peje camina para investigar, mina. Bueno, Hebreo 1:5. Bueno, a ver, ya topa allí otro dato del verdadero Mashiach o Mesías judío. Ya esa es la diferencia. El Mesías, el Cristo romano, el Cristo griego, que llame EPTI identidad, a la Mashiach o el Mesías judío oreco otra identidad. Ya descifra ya jaojina. Hebreo 1:5. Esto más para lo más nuevo, para no dejarle así colgado sin versículo. Una y media acostumbrado ya por programa sin versículo. Hebreo 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Maitea mi ángeles cuera pepico e iñanderute te de cochera seco royapo costedia. Maimina seco royapo costedia. Va a para la royapo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Dame la palabra clave. El Mesías judío, el Mashiach, fue engendrado por el Padre. Y no es el Padre. El Cristo griego, romano, de las religiones, es el mismo Todopoderoso, no engendrado por el Padre. Que es el mismo Padre. No, es el Padre, pero el mismo se engendró. De ir ahí para la Biblia. Acá dice que el Padre le engendró. Oyaposhue, este pupe oyaposhue. Ya ya entendé mi hija. Sabemos que engendrar quiere decir formar dentro del ser de alguien, formado dentro del ser de alguien. La Mesías judío, ñan de Salvador Teetea, fue formado dentro, en el interior del Padre. No es el Padre, pero fue formado por el Padre en el Padre. Y echa mi otro. Apocalipsis 3:14. Hay purú Reina Valera. Pese a disculparlo, hermano más antiguo, porque acá lo que me están preguntando son generalmente nuevos que están teniendo la versión Reina Valera. Por la Reina Valera, para que comprueben que el Mesías verdadero de la Biblia, el Mesías judío, no es el Todopoderoso. Y que el Cristo que muchos están adorando es otra cosa, es un invento, lastimosamente. Háganlo estancia ya pita y está bien. Pero ya tú ese. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Malo el Mesías. Principio de la creación. Entonces, el Mesías judío de la Biblia, el verdadero, es principio de la creación, primer ser creado. Ese es el principio de la creación. El Cristo que fue inventado por las religiones romanas y demás, este no es creación, sino él mismo es el creador, el Todopoderoso. Ay. Bueno. Primera de Juan 5:1. Dejado ese. Primera de Juan 5:1. Poco ida página va más me culpa imita o yo pi imita alguno ve pero alguno o pillata lo icua ya se tallajao. Y claro que se puede refutar si estoy errado ya después el problema ya reconocer ta puedo ya uno puede reconocer a nadie. Ya sabe primera de Juan 5, primera de Juan 5:1. A ver. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido
de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Va, él se dice a ver guaranibe. Vamos a darle ve. Entero beba o jaijua magmaba o yapua que el Mesías bereje inabe. O jaijua abei magmaba y ye yapo pire ñande yara porpi. Maigo peala o ye yapo pire a ñande yara porpi. Engendrado por él. O yapo a ñande yara y porpi. Allá va. Entonces, mala o yapo a ñande yara. ¿Quién fue engendrado por el Todopoderoso? ¿A quién se refiere acá? Versículo 1, y todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach, todo aquel que cree que Yahshua es el Mesías, o es el Mashiach, allá, pero como está en español, no, pero hebreo, no, ya entendés jamás. Acá cuando habla de Jesús es el Cristo, lastimosamente está hablando, para muchos está hablando de un Cristo que es el Todopoderoso, pero no es así. No es así. Este Mesías, este Yahshua, que es el Mesías, dice que es nacido de Dios, nacido del Todopoderoso, salió de él y mandé. Daja el Todopoderoso, o nace shui. Y por o yapo, este pipe chupe, engendrado por él. Y esto, igual vean, es fácil, pero yo no pido aplausos, pero oro para que se entienda. 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Marico y vea. Yahshua engendrado por quién? Ñanderure envia poye o ya puede o proteger o proteger tal mitame la maligno angaipawi ye cuaningo ñande magmaba geñoya que ñanderute tewi do pia y jala leiwi no practicáis la pecado catu magmaba ñanderuete o ya puede que este pipe peaningo como ata chupe angaipa powiwi pono o poco ese mares y la ñandeyara o yapuacue. ¿De quién está hablando acá? Del Mesías. Él nos guarda. Él fue engendrado por Elohim. Entonces ya es algo a ver la Mesías judío verdadero bíblico, una cosa a la Cristo inventado, este Cristo inventado por la religión romana y muchas otras religiones cristianas, es otra cosa. No hay diferencia, lomita. Ya pagna. Bueno, pea y comba ya mañana pea con versículo muy suelto a ver cuando la lengua la ya mezcla pa andan dejando ahora ahí no tiene que decir bueno a pijama. Bueno, ese es pregunta referente. Bueno, hay que ver cuando una imagen es es puesta como no, pero esa es imagen. Eso sabemos que es idolatría. Es que obviamente andas ahí, bueno, cuando andas ahí la Mesías, andas ahí, para ti imagen, ni por más aceite o ni monada ni por más misa que se le hizo. No, ese pago ya cuando tú ya, hermano, ese no es, ese es una imagen, más bien cuando la Mesías foto y llama y sin embargo en diferentes naciones, diferentes clases hoy. Pero país ve un rubio lento, otro país ve rubio, otro país ve ñacaranguejún, otro país ve jesajún, otro país ve gatujesarohuete. O sea, esos son imágenes, va a idolatría, van a igual, eso capítulo 20, versículo 3 en adelante, ve, y por ande, ani que ya pota anga, o pechaguareyo, y me ibaga, vea, muy con la Yahshua, ibaga, vea, lo entonces ya poja anga. Ni que ñesun en donde era, ni que ya pues ve y aran va a vete.
que sea en de Yara ese celoso, está prohibido eso. O sea, ese no es ninguna imagen, no es el Mesías. Ninguna imagen es el Mesías. Bueno, ya debatiré ahorita porque yo pilla para malo. Entonces, compañero y compañeras, hermanos míos, pues ya se sacan y mío joñan de Inape, hay pucuin. Hijo de hombre con interpretación de original en este aplicamos PM que es en el hebreo es un título que se le daba solamente al Mashiach, al Mesías. Ahí que catueteja ñande yara y poraja si no hay sentido pero ya tú ya todo sepa y te venden mala doctrina va te contar la aerovía pues ñande yara vete y pora tiene ser humanos ahí está ni los paganos tenían esa clase de dioses orecuela y yara y cuela y ta ira seu umia orecuita ira pero Hércules umia semidios amba. Pero no, acá no dice, esto no quiere decir que no hay contradicciones realmente porque el Todopoderoso no tenemos ningún manuscrito en ningún idioma, ni más antiguo que sea, donde nos diga que el Todopoderoso es ser humano. Él es el creador de los seres humanos. A mí entiende Baico, hijo de hombre. Y por ahí donde él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hijo de hombre y quiere decir que anda ahí el Mesías. Pero ese es el texto lastimosamente, o sea, lastimosamente no vemos dice la parte de país, pero está creo que está en número eso. Pues ves ahí que él no es hijo de hombre. Para que mienta. O sea, si vos decís que el Todopoderoso es el Mesías fue hijo de ser humano, de María. Entonces, pues veña ahorita más variación. El Todopoderoso no tiene pizca humana. Está ahí tremendo. El Hijo sí. Bueno. A ver, por ejemplo. Muy bien. Ya no ave beso. Ya se algo a explicar y misma PM la diferencia entre peaco el Cristo. Cristo al Mesías. ¿Qué pensaban, maneo? Sí, ya pues dos, lastimosamente yo oí dos tipos de un Mesías que realmente existió y que está en la Escritura y un Mesías lo mitad inventado. Pero que no está en la Escritura, pero que está en las malas interpretaciones. Oye, adorar chupé, hubo no la ley. El Todopoderoso, el Todopoderoso encarnado en hombre, la Todopoderoso ubicó que era Cristo y título Cristo, era Jesús. Así es que yo sé que va a ser duro y difícil esto para los que escuchan por primera vez, pero debido a la pregunta no puedo, ya tú ya debías la pregunta. Si no hay sentido, no hay porque de eso se trata el programa. Entonces, si quieren más aclaratoria, más 595-985-162-975. Emilio Vázquez Herrera. Aprendí de la escritura. Y cuando se ven alguna cosa, esa campaña donde veas ahí por también evidencia que el Mesías judío no es el Cristo que se adora. Ñaño mongueta beta, allá envía beta, allá se cabeta evidencia. No hay por problema. Oye, bueno. Pecho pañanera envía poco este día Araguari que fuera. Ya yo topata hasta el lunes niño. Shalom, bendiciones hasta el lunes.